¿Qué significa ser tomado en el Espíritu? El término, ser tomado en el Espíritu, es usado en círculos carismáticos de iglesias para designar un supuesto movimiento del Espíritu Santo sobre una persona. La afirmación es que el Espíritu Santo se mueve con tal poder sobre una persona, que la persona es reducida. Esto no significa que la persona es dominada, pero él o ella es cubierto por la presencia del Espíritu de tal manera, que esa persona cae al piso o entra en una especie de trance. Muchos evangelistas han televisado reuniones donde se reúnen cristianos, y en algunas de estas reuniones tienen un tiempo especial de sanidad o de recibir el Espíritu. Aquí es donde el evangelista, el cual está supuesto a estar ungido para hacer esto, va alrededor de las personas colocando manos sobre la frente de ellas haciendo que caigan, o ser tomadas por el Espíritu, en la medida en que son cubiertas con la presencia del Espíritu Santo. Esta demostración es ostentosa y desafortunada, debido a que no puede verificarse, y bien podría ser nada más que el sentirse abrumado por las emociones de la persona. De otro lado, es posible que el Espíritu Santo pueda moverse tan poderosamente en una persona que ésta pueda ser invadida. Después de todo, Dios es increíblemente poderoso. Pero el problema no es con relación a esa posibilidad, sino con el hecho de si esto es o no bíblico. Nosotros debemos siempre buscar permanecer tan cerca como sea posible a la palabra de Dios y dejarnos guiar por esta, en nuestras palabras y prácticas. Así que vamos a mirar la palabra. Tal vez la más cercana circunstancia que podemos encontrar en la Biblia con relación al ser tomado por el Espíritu es donde el apóstol Pablo cae al piso cuando Jesús se le apareció a él. Hechos 9, 3, 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Muestra esta experiencia que Pablo fue tomado por el Espíritu? No. Pero es un ejemplo donde las personas caen al suelo cuando la presencia del Señor es fuerte. De hecho, mi experiencia subjetiva incluye un tiempo donde el poder del Señor era tan fuerte que me vi forzado a doblar mis rodillas y estar sobre el piso. Pero el resultado fue de adoración y veneración, no una pérdida del control de mi cuerpo. Sin embargo, vamos a mirar algunos versículos de la Escritura para sostener el ser tomados por el Espíritu. Mateo 28, 2, 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Juan 18, 3, 6. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas. 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. Énfasis añadido. Hechos 26, 13, 14. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Podemos ver que en la presencia de Dios las personas caen al suelo. Es natural y propio, dada la majestuosa santidad de Dios comparada con nuestra naturaleza pecadora. Caer al suelo en la presencia del Señor es de esperarse. Pero ¿significa esto que el ser tomados en el Espíritu es bíblico? Cuando alguien es tomado en el Espíritu, la persona usualmente es tocada en la frente por un pastor o maestro o evangelista, etc. Este solo toque parece ser el medio por el cual una persona recibe este mover del Espíritu Santo. La persona es entonces incapacitada por un periodo de tiempo. Una vez más, ¿es esto bíblico? Aparentemente no, debido que no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde alguien es tocado en la frente y cae al suelo debido a la presencia del Espíritu.
Aún más, el peligro con este fenómeno es que puede ser establecido por el maestro que parece ser alguien especial, un individuo ungido con el poder para hacer que el espíritu se mueva sobre las personas. Entonces, ellos se congregan alrededor de este individuo y lo ven a él o ella como una persona especialmente ungida. Esto es peligroso debido a los numerosos errores teológicos enseñados por muchos de los evangelistas en la televisión. Ahora bien, yo no estoy diciendo que el Espíritu de Dios no pueda tocar a alguien o que el Espíritu de Dios no se mueva hoy día. Creo muy profundamente que el Espíritu está todavía muy activo en la iglesia. Pero dado el sensacionalismo en la iglesia televisiva, las prácticas numerosas no bíblicas y las enseñanzas que en estas ocurren y el excesivo entusiasmo de las personas para ser tomadas por el Espíritu, concluiría que este fenómeno sería mal visto. Porque Pablo pidió orden a los corintios. En 1 Corintios 14, 39, 40 nos dice el Señor que no debemos impedir el hablar en lenguas, pero dice también que debemos hacer todo decentemente y con orden. ¿Cómo se explica entonces el ruido y el desorden que se produce en algunas iglesias? Como antecedente, diremos que en la iglesia de Corinto se estaba produciendo un verdadero caos en relación con el uso de los dones espirituales, principalmente con los dones de señal, los cuales son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad y el don de milagros. En su lacerante carnalidad, denunciada por el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto brindaba un pobre espectáculo cada vez que se reunía. Los que practicaban el auténtico don de lenguas y también los que lo falsificaban hablaban en cualquier momento, sin ningún tipo de control. Nadie entendía nada. Los que tenían el don de interpretación de lenguas no podía hacer uso de su don porque no era posible concentrarse en el que estaba hablando en lenguas a causa del griterío de los demás. Esto nos explica un poco de los desórdenes y exhibiciones de poder que muchos hoy en día usan para atraer adeptos por los milagros, no predicando el evangelio de salvación según la Biblia. Cada uno busque según el Espíritu Santo la verdad, y pida el don del discernimiento, para saber cuando algo no es de Dios, o si lo es. Para no ser engañados por estos falsos profetas de la actualidad. Amén. El arte de servir. Suscríbete y comparte.